Se lo vamos a preguntar en primera persona al denunciante, que es Walter Klix, como yo les mencionaba, director nacional de precursores químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo de Boca. Walter, bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Hola, Leonora, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos por ahí. Buenas tardes, Walter. Bueno, yo hacía una introducción al tema, pero me gustaría que nos cuentes vos cómo surge hacer esta denuncia. Y bueno, puntualmente yo hablaba de algunas de las pruebas que has presentado, que puedas ampliar la información con respecto a esto. Sí, a ver, yo soy socio activo del club, participo hace muchos años de la vida activa del club y bueno, lo que yo denuncié, lo vengo hablando mucho en redes sociales, lo que yo denuncié lo podría haber denunciado cualquier socio. En Boca, además de irregularidades, hay impunidad, razón por la cual hacen lo que hacen, incluso con una denuncia de este estilo arriba de la mesa. Eh, Hay irregularidades, hay venta de entradas clandestinas, hay una falta de respeto total al socio. No sé si están al tanto, pero en Boca hay un problema de capacidad, en Claro. Boca hay un problema de acceso al estadio y al socio le vulneran los derechos de manera constante en el club. Y es un poco el origen y el corazón de la causa. Sí, a ver, básicamente para contarle a la gente que por ahí está en la casa y no está tan al tanto, Boca tiene más socios que la capacidad de su estadio y por tanto hay diferentes categorías y para poder acceder al estadio tenés que tener una categoría, bueno, que te permita, digamos, cierta antigüedad y demás. Lo que vos estás diciendo, Walter, y vos corregime si estoy equivocada, es que, bueno, se vulneran los derechos de aquellos que deberían estar ya como socios activos y siguen como adherentes porque hay otros que sin reunir los requisitos sí ingresan como socios activos, digo bien. Es tal cual como lo decís, Ok. pero pasan dos cosas graves, porque ratificando tal cual lo que dijiste recién, Eleonora, Boca tiene aproximadamente, si bien ha perdido 50.000 socios en el último año, Boca tiene entre todas sus categorías casi 300.000 socios y tiene una capacidad de estadio de un sexto de esa cantidad de socios. En Boca, el 99% de los socios se asocia al club para ir a ver al equipo de primera de fútbol. No, muy pocos son los que utilizan las instalaciones sociales del club. Entonces, vos tenés 5/6 de los socios que lamentablemente no pueden entrar a la cancha, porque la cancha tiene una capacidad para 55.000 espectadores. Eh, para lo cual, Boca aplica hace mucho tiempo un filtro, por llamarlo de alguna manera, y hace poco tiempo otro. El primer filtro es la figura del socio adherente. En algún momento en Boca vos no te podías hacer socio justamente por este problema, porque en Boca el socio tiene el derecho de entrar a la cancha. Cuando Boca pasó a tener la cantidad de socios que empezó a tener, principalmente después de la era Macri, Boca empezó a tener este problema, de decir, che, el socio tiene un derecho y yo se lo estoy vulnerando porque no tengo capacidad de estadio. Entonces ahí apareció la figura del socio adherente. El socio adherente básicamente lo que hace es pagar la mitad de la cuota social, puede utilizar todas las instalaciones del club, pero no puede ir a la cancha los domingos, salvo que en algún momento se le habilite la posibilidad de ser socio activo. ¿Cómo se hace para ser socio activo? Bueno, en la Secretaría General del Club hay un listado por antigüedad. A medida que se van bajando socios activos, van entrando socios adherentes. El problema es que esa lista que tiene número, o sea, el número de socio más antiguo o sea, el número de socio más chico es un socio que está en la lista de espera hace más tiempo. Bueno, para que tengas una idea, hoy tenés socios adherentes con número de socios 115.000, 116.000, y tenés socios que ya son activos con número arriba del 200.000, 250.000. Bueno, y son muchos los casos, no es uno, son muchos los casos. Entonces, primera forma de faltar el respeto al socio. Y la otra es que se hace la reventa de entradas de manera clandestina. Eh, Te lo explico brevemente. En Boca existe la figura del abono solidario. ¿Qué significa? En Boca, aparte de socios, tenés abonados. El abonado paga por año para tener su butaca en la cancha. Cuando el abonado que paga por año para tener su butaca en la cancha no puede ir a la cancha un domingo X, le avisa al club que no puede ir y el club le devuelve el proporcional por ese partido y pone esa entrada a disposición de un socio que quiera comprar esa butaca para ir en ese partido. Perfecto. Hasta ahí buenísimo. Lo que nosotros identificamos es que esos abonos, en lugar de ponerlos a disposición del socio, los están poniendo a disposición de empresas de turismo o de filiales y peñas afines con fines electorales. Pero aún peor es lo que sucede con las populares, porque en Boca
así como existe la figura del abono solidario, lo que no existe es la figura del socio solidario. ¿Qué quiere decir esto? Boca tiene, como te dije, 300.000 socios. Aproximadamente el 10% puede ir solamente a la cancha porque vos tenés 25.000 abonados y te quedan 30.000 para populares. O sea, solamente el 10% de los socios puede entrar a la cancha. Ahí te aplican un filtro para poder entrar a la cancha. ¿Cuál es el filtro? Poder haber ido al 70% de los últimos partidos de Boca. Perdón, Entonces, pero perdón, vos, Walter, que te interrumpa, pero para ingresar a la popular también tenés que ser socio activo. O sea, de esos 300.000 entran 55 a la cancha, todos tienen que ser activos, incluso para entrar a la popular. todos tienen que ser activos, pero Boca tiene casi 200.000 socios activos. Ok. ¿Estamos? Sí. Olvídate del adherente pobre, no solamente le faltan el respeto saltándose la lista, sino que tienen que esperar hay socios adherentes que llevan más de 10 años esperando su lugar en el club. Y hay personas que han sido socias sin siquiera pasar por la figura de adherente y van a la cancha. Entonces, lo que hace la actual conducción del club es, primero estamos viendo dos cosas. La primera es que yo, entre otras cosas, denuncié la apertura de molinetes. Abren los molinetes para que el socio que va a la cancha entre a la cancha sin marcar el carnet. Entonces el socio cree que está teniendo una avivada, de que está pudiendo entrar a la cancha porque le levantó el molinete, cuando en realidad lo que están haciendo es no dejarle marcar el carnet como presente. Entonces no te figura que fuiste a la cancha ese día, entonces no entras dentro de ese filtro del 70% que también suelen darle las tarjetas y le suelen habilitar los carnets a las peñas y filiales afines. Walter. Y peor aún, sí. Perdón, y para cerrar con esto, Sí. porque es lo peor de todo, en Boca no existe la posibilidad de vender populares. ¿Por qué? Porque, como te dije, tenemos 200.000 socios activos y solamente 30.000 pueden entrar a la cancha, porque otros 25.000 ya son abonados. Entonces, todo el tiempo vos tenés hinchas de Boca que entran al minuto que vos tenés un horario para entrar a la página de Soy Socio, para poder calificar, y me llueven los mensajes de, mirá, la habilita, hace un minuto que se abrió y ya está colapsada. Está agotado, claro. Está colapsada, ya está agotada. Entonces, pero después vemos en empresas de turismo muy famosas que se están vendiendo populares. O sea, si una empresa de turismo muy famosa vende populares o filiales afines a la dirigencia actual, vende populares en negro, es porque evidentemente tienen los carnet habilitados ya de antemano para poder utilizarlos con este fin, ¿se entiende? Walter, sí, está clarísimo. Mira, me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por dos cuestiones, porque de verdad que el tema me parece muy interesante. Y corregime, te repito, si me equivoco, pero entiendo que esta causa estuvo en la justicia de la ciudad y se cayó por falta de mérito. La verdad que escucho tu relato y me parece, siendo muy honesta, que con sentido común es bastante fácil de demostrar todo lo que estás diciendo con una auditoría, ¿no? Digamos, me parece que es bastante sencillo de comprobarlo. ¿Por qué se cae la causa por falta de mérito en el ámbito de la justicia de la ciudad? Y preguntarte también cómo accediste a audios, a chats que comprometen a la dirigencia CNIC. La causa de la ciudad de Buenos Aires, la investigación la llevó adelante una fiscal que se llama Celsa Ramírez, que trabajó muy bien, desde mi punto de vista, y fue apartada en aquel entonces por Maíquez. Desconozco las razones de fondo y prefiero no entrar en ellas. Pero la realidad es que esta causa que yo inicié ahora tiene básicamente los mismos fundamentos y los mismos argumentos modernizados, porque las prácticas sigue siendo la misma. Como te decía, aparte de que el club esté manejado con este nivel de no ser transparente para con el socio y principalmente con el adherente, hay impunidad también. Con lo cual, te diría que esta es una causa igualita a la anterior, pero actualizada y modernizada, si quieres decirlo de alguna manera. Coincido con lo que vos planteás, y yo lo vengo diciendo en todos lados, y recién lo hablaba con un colega tuyo, si hay voluntad real de investigar, bueno, las cosas están más que a la vista, son muy evidentes, suceden domingo a domingo o miércoles a miércoles, porque anteayer en el partido de San Lorenzo volvió a ocurrir. Y bueno, y para mí también es muy importante la presencia de los medios en este tema, porque son eventualmente los que terminan ejerciendo presión para que la justicia haga su trabajo, básicamente. Walter, te hago dos más. La verdad es que es muy interesante el tema. Te estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. Cuando decís Maíquez, ¿decís el actual ministro de Justicia de la Nación?
Sí, porque era el fiscal general Ya de la lo sé, ciudad. sí, claro. Era el fiscal general de la ciudad, perfecto. Y después consultarte, no sé a De ver, todas maneras, desconozco las no, razones, no, no, está claro, está claro, está eh, claro, está claro, está claro. Y después consultarte esto, ¿cómo pudiste acceder a audios? Porque entiendo que además está el testimonio seguramente que puedan aportar incluso socios que ven lo mismo que vos, quizás sí, bueno, puedan dar su testimonio en la justicia, entiendo que ofreciste nombres para eso, pero el acceso Ujú. a audios, porque la información que trascendió hoy, obviamente te lo quiero consultar, es que también hay un audio que compromete al hermano de Juan Román Riquelme. ¿Cómo accedes a esa información? ¿Quién te la proporcionan? ¿Socios? ¿Desde adentro de la institución? ¿Hay gente que debe estar molesta, de la oposición? Contanos cómo accedes también a esa información que volcaste en la justicia. El año pasado yo hice una demanda contra Juan Román Riquelme también por el faltante de 50.000 prendas deportivas en el club. Algo que sigue pasando hasta el día de hoy y que no quedó demostrado, pero que la justicia no quiso investigar. De hecho, hoy tenemos divisiones inferiores del club que están compitiendo con remeras viejas, con sponsor viejo, para que tengas una idea. Y la marca que viste al club entrega 50.000 prendas cada 18 meses. Bueno, hay que ver bien el contrato. Y puntualmente lo que pasó después de esa demanda que hice el año pasado fue que me empezaron a llover pruebas, audio, bueno, todo lo que presenté, principalmente por socios e hinchas que todos los días o todas las semanas se ven perjudicados por la actual dirigencia del club, que siente que le faltan el respeto. Yo historias tengo para contarte miles, porque obviamente el socio cuando habla conmigo termina haciendo catarsis. Eh, pero básicamente ¿por qué tengo las pruebas? Vuelvo a lo mismo. No solamente le faltan el respeto al socio, sino que lo hacen de manera impune. Razón por la cual no se cuidan ni siquiera de hacer esos movimientos de manera más delicada, por decirlo de alguna manera, ¿me entendés? Y bueno, las pruebas son más que elocuentes. Walter Klix, director nacional de precursores químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, socio activo de Boca en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo y la buena predisposición para este diálogo. Gracias a ustedes.